Debemos ser prudentes en nuestro andar, porque así como llevamos una chispa que ilumina, también somos portadores de luz en el camino de los demás. Esa chispa tiene el poder de despertar partes dormidas y revelar tesoros internos que el otro nunca imaginó poseer. Pintamos un mundo con colores nuevos, calmamos sus tormentas y, en ese proceso, descubrimos tonalidades desconocidas en nuestro propio espíritu. Estamos aquí para compartir felicidad, para construir juntos un refugio donde la vida cobre un sentido renovado y profundo. La verdadera magia de las personas radica en que nos encontramos cuando nuestras almas vibran en una misma melodía. Es como si el universo conspirara para alinear nuestras afinidades en un momento perfecto, armónico, en el que ambos nos necesitamos. Al llegar a la vida de alguien, encendemos luces en rincones que habían quedado en penumbras, sanamos heridas que el tiempo o alguien más dejó abiertas y devolvemos el color a un lienzo que parecía haber perdido su esencia. Las personas, que como si siempre hubieran estado allí, tienen una forma única de irrumpir en nuestra existencia, quizá porque, en el fondo, llevábamos una eternidad aguardando su encantamiento. No solo llegan, se convierten en anclas de calma durante nuestras tormentas y en faros que nos recuerdan que nunca es tarde para recomenzar. Nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino un acto continuo de voluntad y entrega. Sin embargo, hay una verdad que pocos quieren admitir. Una relación real y duradera no se basa en ideales perfectos, sino en la aceptación amorosa de las imperfecciones. Amar exige paciencia, tolerancia y el coraje de mirar al otro, no como un ser acabado, sino como alguien que está creciendo, al igual que tú. Requiere aceptar sus defectos, miedos y momentos de duda, entendiendo que en el fondo todos somos frágiles y eso nos hace humanos. Amar es reconocer la vulnerabilidad del otro como un espejo de la nuestra. Es ver más allá de los desacuerdos y las frustraciones y descubrir la belleza que reside en el esfuerzo por mantenerse unidos. Es aprender a perdonar, comunicarse con honestidad y construir juntos un camino, incluso si está lleno de piedras. Amar no es pretender que no hay errores, sino elegir quedarse a pesar de ellos, eligiendo cada día a la misma persona, con todas sus luces y sombras. Por otro lado, cuando el miedo a la soledad nos gobierna, nos aferramos a relaciones que sabemos, en lo más profundo, nos dañan. Confundimos apego con amor, permitiendo que nuestro deseo de conexión nos haga tolerar lo intolerable. Pero eso no es amor, es renunciar a nuestro valor, a nuestra dignidad. Si no aprendemos a amarnos primero, jamás podremos dar amor verdadero. Nos atrae lo conocido, incluso cuando lo conocido nos hiere, porque lo familiar nos da una ilusión de seguridad. Pero debemos recordar, lo familiar no siempre es lo correcto. Mereces un amor que no hiera, que no apague tu luz, que no te reduzca a la sombra de quien podrías ser. Mereces una relación que te inspire, que nutra tu espíritu y te impulse a crecer, a soñar y a florecer. Aunque soltar lo destructivo sea un desafío, es un acto de amor hacia ti mismo. La verdadera conexión no se trata de soportar, sino de construir algo juntos que valga la pena. Nunca olvides que mereces un amor que te eleve, que te haga sentir que todo en la vida es posible. Y todo comienza contigo, eligiendo no conformarte con menos de lo que realmente vales. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Leer enriquece y expande tu mente. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. El libro no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Recuerda,
Lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.